Ya son las 8 de la mañana con 7 minutos. Inmediatamente recibimos en esta mesa de trabajo a nuestros invitados. Como ya es característico a esta hora, un debate más. Tenemos en este servicio informativo a Javier Orti del partido político Avanza y también Luis Caicedo de la Alianza Acuerdo Nacional por el Cambio. Ambos aspiran llegar a la Asamblea Nacional en este próximo 19 de febrero, cuando los ecuatorianos vayamos a las urnas. La más cordial bienvenida a los dos candidatos. Gracias por aceptar esta invitación. Las reglas de este debate les vamos a explicar a ustedes y a los amigos y amigas oyentes que ya conocen la modalidad. Ustedes tendrán 1 minuto con 30 segundos para responder las inquietudes que planteemos en esta mesa de trabajo. Tendrán también derecho a la réplica en 30 segundos. Si es que en 15 segundos antes de concluir el minuto 30 para la respuesta no pueden concluir, se cierra el micrófono automáticamente y continuamos con la entrevista. A los dos nuevamente la más cordial bienvenida. Empezamos entonces este debate. Quiero referirme a un punto muy en particular que ha concentrado el interés de todos los candidatos, diría yo, de las diferentes tiendas políticas, que pasa por la fiscalización. Si llegan a la Asamblea Nacional, ¿cuál va a ser la postura y sobre todo qué cambios se van a hacer en la Asamblea Nacional para mejorar o inaugurar, como muchos partidos dicen, la fiscalización en el Parlamento? Empiezo por el candidato de Avanza, Javier Orti. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, Jorge, Ramiro, mi estimado Luis. A ver, el tema de la fiscalización, el partido político Avanza es el único partido que ha planteado un juicio político. Lastimosamente, esta avalancha de los 100 legisladores lo archivaron. Pues nosotros podemos hablar con hechos. El partido Avanza va a tener la misma postura que sigue teniendo. Es una postura de fiscalización permanente. Esperemos que ahora sí la coalición de fuerzas cambie para que los futuros juicios políticos no se archiven. Pero como yo les decía ya en los cantones de Pichincha, ¿de qué nos sirve hablar tanto de fiscalización si primero no cambiamos en la Constitución con respecto al tema del Consejo de Participación? ¿De qué nos sirve tener fiscalización si vamos a tener fiscal a favor del gobierno? Como ya sabemos que el asesor del presidente está para fiscal y posiblemente sea el fiscal. Si vamos a tener contralor por parte del gobierno, si vamos a tener todo a favor del gobierno, todo por este Consejo de Participación que lastimosamente no garantiza el equilibrio de los poderes y sobre todo la independencia. Vemos una justicia que está totalmente secuestrada y eso debemos cambiar desde la Asamblea, desde el primer momento, proponiendo a la ciudadanía una consulta popular o un referéndum, sea cual sea el camino constitucional, para devolverle al país esta independencia de poderes y así fiscalizar con toda responsabilidad. Fiscalización, no persecución, fiscalización responsable. Gracias al candidato Orti, vamos con el candidato Luis Caicedo, de la Alianza Acuerdo Nacional por el Cambio. Fiscalización. En la Asamblea Nacional hay una ley que rige los destinos de una fiscalización, que es la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aparentemente que hay que hacer muchos cambios para darle más agilidad y protagonismo a la fiscalización. ¿Cuál es la opinión suya? Sí, primero un saludo a los radioyentes, a ustedes, a Javier, un gusto estar con él. Bueno, nosotros hemos venido manifestando, Paco Moncayo ya lo ha repetido en muchísimas ocasiones, que nosotros sí vamos a fiscalizar de una manera dura y vamos a sancionar a quienes han venido haciendo tanto daño al país. Mire que por donde vemos hay una corrupción tenaz. La plata cae de los techos, se llevan en las fundas de basura. Cada vez se hacen mayores denuncias bajo el tema y la protección de las autoridades que deben controlar justamente que no pase esto, que esto no se ocasione y que se dé mano dura a la corrupción. Nosotros estamos complicados. Vemos que mientras más corrupción existe hay menos colegios, mientras más corrupción existe hay menos universidades, hay menos hospitales y esto obviamente afecta al desarrollo permanente del país. Así que nosotros vamos a poner mano dura. Nosotros creemos que Paco Moncayo es el indicado en controlar, en acentuar el tema de la dignidad, de la moral, de la ética. Anteriormente se daba, y yo creo que en la parte ya de educación, la moral, la ética, la cívica, en donde se reconocían los valores de nuestra bandera, de nuestros símbolos patrios, y eso obviamente lo que hacía es ayudar para que no se cometan este tipo de atracos. Así que duros a él. Precisamos que ambos candidatos, Javier Orti por Avanza y Luis Caicedo por el Acuerdo Nacional por el Cambio, van a terciar en las elecciones del 19 de febrero representando a los cantones de Pichincha. Ramiro. Muy buenos días
a nuestros invitados. En cuanto a el cambio de matriz productiva que tanto se ha alentado en el actual régimen, ¿en qué medida se ha apoyado o en qué medida se podrá apoyar desde la Asamblea Nacional para que efectivamente haya un cambio en esta matriz productiva, sobre todo mirando al campo, mirando a los cantones que se convierten en los productores para el resto del país? Empezamos con Javier, ¿verdad? Sí, Javier, bueno, por favor. Estimado Ramiro, esta es una de las principales propuestas de Avanza. Nosotros vamos a incentivar la ley de la segunda oportunidad. Y es porque el 97% de los pobladores de cantones viven del micro, pequeño y mediano emprendimiento. Vivimos de la agricultura, de la ganadería, del turismo y sobre todo de los pequeños emprendimientos. El problema es que muchos de los que ya comenzaron a emprender cerraron sus negocios. Eso lo ubica al Ecuador en el segundo lugar en Latinoamérica en cierre de negocios. Todo el mundo está endeudado, todo el mundo está convencido de que se debe trabajar para pagar las deudas y no producir. Se han disminuido las plazas de trabajo, principalmente en los cantones de Pichincha. En el tema del agro, los productos tienen demasiados intermediadores. Y no existen proyectos de valor agregado y si lo existen tienen poco apoyo. Entonces, con la ley de la segunda oportunidad, debemos unirnos en la asamblea, no solo los asambleístas de Avanza, sino también los asambleístas de toda la oposición, para también ampararle al pequeño emprendedor y pedir una condonación de los intereses a quienes se hayan endeudado en temas de emprendimiento hasta diciembre del 2016. Se debe crear una normativa para disminuir los trámites y crear empresas, para asesorar, para capacitar, en fin, para darle al emprendimiento, al emprendedor, al empresario, todas las condiciones necesarias para así que él pueda crear fuentes de empleo y llevar a cabo también esta matriz productiva que todos anhelamos. Candidato Caicedo, la misma inquietud, línea productiva, propuesta del Acuerdo por el Cambio. Sí, bueno, vivimos momentos duros y difíciles en la situación actual. Nosotros venimos recorriendo todos los cantones y lo que la gente manifiesta es justamente el que debe darse un apoyo, un respaldo a la agricultura, a la ganadería, al turismo, a los artesanos del sector. Nosotros hemos venido trabajando en una ley para la creación de una empresa de cárnicos en Pichincha. Vemos que hay que promover una ley que mejore la cadena de valor del sector cárnico, desde la crianza hasta el faenamiento, comercialización y distribución del ganado, para velar por la salud de la población al consumir carne de calidad y obviamente generando fuentes de trabajo que permitirá el desarrollo en cada uno de estos sectores. Nosotros ya conocemos la temática, yo vivo 27 años en Sangolquí y el tema, por ejemplo, del faenamiento de los camales es terrible, al igual que en todos los cantones. No se tienen sitios adecuados, ninguno cumple con las normas de salud ni ambientales y eso a nosotros nos preocupa. Creemos que debemos dar un fuerte apoyo a este sector, que las promesas de cada uno de los alcaldes en las actuales circunstancias ha sido el ayudar para que este sector tenga este tipo de protección. Vemos que en los mercados la carne es colgada en unos ganchos y esa carne es la que nosotros consumimos. Vemos que al no existir camales en los diferentes cantones, lo que se produce es que en las viviendas se mate de forma realmente espantosa a estos animales. La línea productiva está directamente atado con los incentivos que tienen que registrarse a través de leyes para las pequeñas, medianas y grandes empresas. En esta línea, las organizaciones políticas han ofrecido mucho una estabilización con incentivos para inversión, para atraer inversión local y extranjera. En esa medida, candidato Orti, ¿cuál va a ser la propuesta en términos de darles incentivos a través de reformas tributarias, si cabe el término, de Avanza, por favor? Por supuesto que sí, mi estimado Jorge, bajo dos ejes, ¿no? Principalmente, en primer lugar, pongámonos de acuerdo en qué impuestos son necesarios. Una vez que definimos qué impuestos son necesarios, demos una tregua de 8 a 10 años para que eso no se mueva. Es decir, crear un ambiente de seguridad jurídica y sobre todo seguridad tributaria de que para el inversionista durante este tiempo no va a haber cambio de reglas de juego. Estabilidad. Una vez que identificamos esos tributos, vamos por sectores identificando cuáles son los incentivos. Y doy un ejemplo. En los cantones de Pichincha es necesario ya implantar el turismo comunitario. Para que una persona o una familia adecue su casa, para que esa casa a la vez sirva de hospedaje para cualquier turista, necesita de crédito. Pero no solo del crédito, sino también necesita de incentivos tributarios como por ejemplo
durante 3 años no pagar el impuesto a la renta, durante varios años tener un descuento en los servicios básicos, en fin. Entonces, dependiendo de los sectores productivos a los que se debe apuntar, debe existir, 1, esa estabilidad tributaria que estamos nosotros proponiendo, y 2, los incentivos tributarios necesarios para que esos emprendimientos comiencen a dar trabajo inmediatamente. ¿Cómo le damos precisamente estabilidad para el Acuerdo Nacional por el Cambio a los pequeños productores, medianos y grandes, para que haya inversión y capitales frescos, en definitiva, en la economía ecuatoriana? Candidato Caicedo. Sí, bueno, estamos de acuerdo, hay que generar mayores incentivos tributarios, sin lugar a dudas. Yo creo que también hay que darle valor agregado a la producción orgánica. Y también derogar estas últimas leyes que lo que han hecho, o por lo menos en algunos casos rectificarlas, es llenar de impuestos al tema de las tierras, al tema del agua, al tema de las semillas, de una serie de inconvenientes que lo que hacen es retroceder en el aspecto de apoyo a la producción, a la industrialización. Nosotros estamos convencidos de que si con los incentivos tributarios que se les pueda dotar, obviamente la producción va a tener un mayor alcance, una mayor fuerza, y eso, además de la productividad que se alcanzará, serán fuentes de trabajo que permitan el desarrollo organizado y hacia adelante para la provincia. Vamos con más preguntas, Ramiro. Una de las actividades que ha tenido también énfasis en esta campaña y por parte de los candidatos es darle una mirada y algo fundamental para la sociedad, que es la educación. Ha habido tendencia en hecho de desmantelar la ley de educación, hacer reformas o eliminarla inclusive, e instituciones que han estado al frente de la educación. Desde la Asamblea, ¿qué se podría revisar en cuanto a la educación en nuestro país? Mi estimado Ramiro, y en cuanto a los cantones de Pichincha, es necesario acercar la educación a la gente, desde el punto de vista primario, secundario y sobre todo en el tema ya técnico y universitario. Hay que identificar qué se produce en cada cantón, en cada sector, y recuperar, por ejemplo, lo que eran los institutos tecnológicos, ¿so? Para comenzar a tecnificar en el campo de la agricultura, en el campo de la producción, en el campo de la administración de empresas. Por ejemplo, una pobladora de Mindo me comentaba que era necesario también acercar a las universidades privadas, tratarles de dar incentivos, ¿sí?, para que hagan educación a distancia en temas técnicos también. Entonces, lo que necesitamos, además de que todos los candidatos de oposición, obviamente estamos de acuerdo en que hay que darle libertad al estudiante, dejarle estudiar donde quiera y dejarle estudiar lo que él quiera, pero también debemos brindar esas facilidades desde la Asamblea, reformando las leyes necesarias para acercarle la educación a la gente y sobre todo dar mallas curriculares para repotenciar estos temas productivos en cada cantón, el tema del cacao, el tema del café, el tema de la palma, el tema de la ganadería, el tema del turismo, en fin, darle esta educación a cada cantón para que puedan ser mucho más productivos. Candidato Caicedo, ¿qué hay que reformar en las leyes de educación conforme ha venido diciendo el candidato presidencial, y que según el gobierno estamos en un sistema educativo de calidad que es mirado inclusive a nivel internacional? Candidato. Sí, nosotros discrepamos. Nosotros también pensamos que hay que tener la creación de institutos de educación superior dirigido a lo técnico. Nosotros vemos que en los cantones, en las zonas rurales, lo que se requiere es tecnificar a nuestros estudiantes. Estamos hablando de agricultura, de ganadería, de turismo, que son vitales para el desarrollo de cada cantón, que esta es su riqueza natural, que esta es su forma de vida. Es por eso que nosotros estamos auspiciando y vamos a cambiar la ley en el sentido de que tenemos que regresar al bachillerato especializado, y que de ahí los estudiantes tengan la libertad de escoger su carrera universitaria de acuerdo a sus aptitudes y preferencias. Nosotros creemos que el estudiante es quien debe, el estudiante y su familia debe escoger la carrera de acuerdo a sus aptitudes, a su conocimiento, a su gusto y a su necesidad en particular. Así que nosotros sí promulgaremos leyes que recuperen el tema técnico para las zonas rurales y cantones. Ambos candidatos se han referido a un punto muy en particular que aparentemente es el denominador común de los cantones de Pichincha, que es la agricultura y la ganadería.
En este gobierno, a través de la Asamblea Nacional, ustedes conocen, hay leyes que, si bien es cierto, han reconocido que hace falta mucho por hacer, pero están leyes vigentes como de aguas, como de tierras, que benefician aparentemente a los sectores donde ustedes están terciando para estas elecciones. ¿Qué hay que hacer en función de esa revolución agraria que el mismo gobierno ha reconocido como una deuda? Candidato Orti. Estimado Jorge, no voy a criticar o no voy a entrar a juzgar la buena intención que hayan tenido. El problema de estas leyes es que no se hicieron desde la gente, no se hicieron desde las comunidades. Pero hubo socialización, le recuerdo, candidato. Bueno, en teoría hay socialización, pero nosotros que sí caminamos por los territorios, el otro día estuve en Cangagua conversando con la gente reclama de que cuando vienen a socializar, ya viene la ley hecha. O sea, las leyes en este gobierno con los 100 asambleístas se han hecho desde arriba para abajo. Y la socialización es un trámite más. Por eso nosotros debemos convertirnos en asambleístas de territorio y no de escritorio. Recuperar el hacer las leyes desde abajo para arriba. Porque ahora van a las comunidades y por más buena fe que tengan estas leyes, a la hora del manejo y la administración de los recursos, del agua, de la tierra, se dan cuenta que son administraciones netamente burocráticas y se olvidan de la administración desde las comunidades. Darle un poco más de autonomía e independencia a las comunidades para que desde sus territorios manejen la administración del agua, la administración de las tierras. Vuelvo y repito, no critico la buena fe o la buena voluntad que hayan tenido los asambleístas de hacer estas leyes, pero vuelvo y repito, hay que socializar más y convertirnos en asambleístas de territorio y no de escritorio para hacer las leyes desde abajo para arriba. Candidato Caicedo, quizá el punto que da paso a que se recojan las propuestas ciudadanas pasa por el hecho de vinculante o no, que se hicieron consultas prelegislativas inclusive para aprobar las leyes de tierras y de agua al que nos estamos refiriendo. ¿Qué hay que hacer para precisamente recoger ese criterio ciudadano que aparentemente no se plasman en las leyes que están vigentes? Por favor. Sí, bueno, nosotros vemos que las leyes, sin embargo, de que se han socializado, pero en ciertos sectores muy afines al gobierno. Nosotros que recorremos permanentemente los cantones, vemos que eso no es una realidad. Ellos reclaman que las juntas de agua, que ellos, sus mismos pueblos, deben ser quienes lo dirijan y lo vean cómo llevar a cabo como una forma propia de su localidad, más no que sean impuestas estas leyes en contra de los beneficios que ellos requerirían. Mire, nosotros cuando yo fui concejal del Distrito Metropolitano de Quito y presidí la Comisión de Mercados, nosotros hicimos una ley que después de 50 años no se había topado en beneficio de las personas que trabajan en los mercados. Esto quiere decir que quienes deben realizar la ley y deben participar directamente en la consecución de leyes son sus actores. Es por eso que nosotros sacamos una ley en los mercados que favoreció el que cada uno de estos sitios dé un mejor servicio, que la gente de los mercados tengan sus guarderías para que los padres no estén preocupados de cuidar al niño y también hacer las labores de la venta y comercialización de los productos. Eso es lo que hay que hacer. Hay estos temas que son muy delicados y que son en donde se involucra cada uno de sus habitantes del sector, deben participar para que de una manera activa, inteligente, mesurada, puedan con la autoridad ir trabajando en beneficio de cada uno de sus sectores. Ramiro, más inquietudes. Bueno, queremos también aprovechar, y ha sido parte también de la temática de nuestros invitados, ¿no? ¿Cuál es la postura con relación a la consulta popular, también que viene como parte de este proceso electoral? Y la ciudadanía siempre está también esperando orientación por parte de quienes están como candidatos. A propósito de que Avanza, solamente esto como añadidura a lo que dice Ramiro, de que Avanza se inscribió en el Consejo Nacional Electoral para favorecer o para votar por el sí en esta consulta, por favor. Sí, por supuesto. Nosotros inicialmente pensamos que esta consulta popular era totalmente inoportuna, pero ya que está sobre el tapete, hay que tomar una postura. Y nosotros primeramente estamos en contra de que se pongan nombres y apellidos en las consultas populares, que si se votan a favor, está a favor de uno candidato o en contra a favor de otro candidato, ¿no es cierto? Aquí hay que tener una razón común, y es que independientemente de quién sea, nosotros estamos totalmente en contra de que existan funcionarios públicos con paraísos fiscales, sean de la oposición, como sobre todo sea del gobierno, pues. O sea, el rato que nosotros estábamos, nos poníamos en contra de la consulta o a favor del no, estábamos también a favor de que tengan cuentas en Bélgica, de que tengan cuentas en paraísos fiscales, en el caso de Petroecuador, en el caso de Odebrecht, como
Entonces, nosotros estamos a favor del sí de la consulta popular para que ninguno, ni siquiera del gobierno, ni tanto de la oposición, cuando lleguen a ser candidatos, tengan cuentas en paraísos fiscales, cuando lo lógico es que los dólares tienen que funcionar acá, dentro del país. Esa es la postura del Partido Avanza. Candidato Caicedo, la postura del Acuerdo Nacional por el Cambio es en contra, en cambio, y el candidato de esta alianza, me refiero a Paco Moncayo, había propuesto inclusive una propuesta, valga la redundancia, de ley que viabilizaría este tema sin recurrir a una consulta popular. Por favor. Claro, nosotros vemos que es un aprovechamiento del gobierno para desviar la atención y volcar el resultado de las elecciones a otro lado. Todos opinamos que nadie debe tener o debe sacar dinero para tenerlo en paraísos fiscales. Ahí justamente nace la corrupción y ahí se cometen todos este tipo de atracos que en este caso han beneficiado a muchos miembros del gobierno. Ya lo ha dicho Paco Moncayo, esto no es necesario tratar en una consulta popular, hay que tratar en la asamblea actual, porque es un tema absolutamente independiente de muchos temas que deberían ser puestos en las elecciones. Las elecciones de la presidencia y de los asambleístas tienen que tener una seriedad absoluta y allá tiene que ser desviado el interés nacional. Es por eso que nosotros lo que estamos sugiriendo es que esto sea tratado y sea resuelto. Es un tema en donde todos vamos a estar de acuerdo. Es un tema de una pregunta que sabemos que todos, absolutamente nadie va a estar opuesto a que se tenga la plata en paraísos fiscales en contra de las aspiraciones del país. Me restan 2 minutos y quiero en estos 2 minutos recabar el último criterio como conclusiones de los dos candidatos. Candidato de Avanza, Javier Orti. Bueno, quiero decir a todos los pobladores de los cantones que el 19 de febrero debemos tomar una decisión muy importante, ¿sí? Y sobre todo en el tema de la asamblea, no nos dejemos llevar por el arrastre. Yo estoy muy optimista y he visto que en los cantones de Pichincha los asambleístas debemos ganar por nuestras propuestas, debemos ganar por lo que tengamos que ofrecer y debemos garantizar una asamblea independiente. Y paradójicamente la única manera de garantizar una asamblea independiente es ser candidatos sin ningún compromiso con ningún candidato presidencial. Por eso nosotros estamos proponiéndole a los cantones que votemos por calidad y no por cantidad. No nos dejemos llevar por el arrastre y que nosotros seamos asambleístas de territorio y no de escritorio y que ganemos a la asamblea por nuestras propuestas, no porque tengamos o no un candidato a la presidencia. Finalmente, candidato Caicedo. Sí, gracias. Bueno, nosotros queremos jóvenes que decidan qué estudiar, queremos ciudadanos que lleven el pan a su mesa, queremos ver a nuestros hijos jugando libremente y sin peligros. Queremos agricultores, ganaderos, artesanos, queremos gente próspera y con oportunidades, que tengan la oportunidad necesaria para que puedan desarrollar sus ideales. Y queremos que nuestras tradiciones culturales también sean respetadas. Estamos seguros que lo vamos a hacer y lo vamos a lograr con nuestro candidato a la presidencia, Paco Moncayo, estadista honesto.